Yo soy Ángel Soto y esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros. Hoy converso con Raquel Rivarossi, la creadora de Lola Vendetta. Tinta y Voz. Se le ve segura, empuñando la katana con firmeza, la mirada incisiva y la sonrisa casi engreída. Lola Vendetta está presta para el ataque. A primera vista, la portada de Katanazo al amor romántico, la nueva novela gráfica de Raquel Rivarossi, sugiere que nuestra querida protagonista volverá a poner en su lugar a machos, raboverdes y malandrines violentadores. Lo que desconocemos antes de sumergirnos en estas páginas es que esta vez a Lola Vendetta no le será suficiente el filo de su katana para combatir las tinieblas que la acechan. Nacida en Igualada, un municipio de Barcelona, Raquel Rivarossi es una artista multifacética. Sus años de infancia y primera juventud los recuerda indiscutiblemente vinculados al arte, la ilustración, la escultura, la música, la escritura, cualquier cosa que le permitiese dar forma a sus ideas. Hay quienes piensan con palabras sobre el papel en blanco. Rivarossi madura sus ideas en forma de viñetas. Por eso no sorprende que en 2013, más o menos un año después de graduarse en Bellas Artes en la Universitat de Barcelona, creara a Lola Vendetta. Inicialmente surgió como una manera de expresar su frustración ante situaciones cotidianas, pero pronto su popularidad se extendió rápidamente en las redes sociales, se hizo viral pues, y conectó con mujeres de habla hispana en todo el mundo. A estas alturas, Lola Vendetta ya no es solamente un personaje de cómic. Por su resonancia y su alcance, se ha convertido en una voz poderosa que visibiliza las injusticias y los mandatos sociales que afectan a muchas mujeres en el mundo. En Katanazo al amor romántico, publicado por Planeta Cómic, Raquel Rivarossi nos muestra a una Lola Vendetta vulnerable que se enfrenta a un monstruo del pasado y que debe revelar una historia de abuso que nunca antes había compartido. En medio de una pandemia mundial y una separación personal, Lola está buscando reconectar consigo misma. Conversé sobre esto y sobre otros temas que tienen que ver con su proceso creativo, sobre la inspiración, sobre la creatividad, con Raquel Rivarossi. Aquí está la charla. Raquel, pues me da mucho gusto poder platicar contigo. Y bueno, además porque es casi una primera vez, ¿no? Qué curioso que después de 10 años sigas teniendo primeras veces. Es fantástico, de hecho, ¿no? Es como si cuando era pequeña soñaba en esto y me hubieran dicho que pasaría, nunca me lo hubiera creído, ¿no? Mm. Y mira, aquí estábamos, Sí. trabajando. Y además yo creo que, vas a hacer felices a muchas personas de este lado del charco, porque sé que tienes una gran audiencia latinoamericana. Por supuesto, vamos a hablar de este libro que me hizo sufrir mucho, que debo decirte. Sufrí mucho Ya. con Lola, pero también lo disfruté mucho, lo cual es una sensación extraña. Pero quiero que empecemos hablando, de hecho, de hace 10 años. Aprovechando que estamos hablando de primeras veces, quiero empezar preguntándote sobre el nacimiento de Lola. Cuéntame qué pasaba entonces en tu vida, en tu entorno, dónde estabas tú mentalmente en ese entonces. Bueno, yo estaba saliendo de la Facultad de Bellas Artes. Eran si no voy mal, el primer año después de haber terminado la carrera. Yo estaba estudiando. En la carrera no me dejaron practicar mucho la ilustración porque lo consideraban como un arte menor. Y cuando salí de la carrera me apunté a un curso de ilustración en la Escuela de la Mujer aquí se llama así porque empezó hace muchos años, era el único sitio de Barcelona donde las mujeres podían estudiar, pero ahora puede estudiar todo el mundo, ¿no? Pero allí hacen cursos de ilustración y me apunté. Y viviendo todo lo que vive una chica joven en una ciudad sola, con un montón de amigas, pero me refiero yendo sola por la calle, pues haciendo su vida autónoma, ¿no? Y yo tampoco sabía mucho de feminismo en ese momento. Había leído alguna cosa, era como que sabía que me podía gustar, pero tampoco me mojaba mucho en el tema y así. Y en un momento dado me empiezan a pasar cosas y empiezo a sentir mucho enfado de que me sucedan, ¿no? Como es un señor viejo, me acosó en el metro de Barcelona. Entonces yo llegué a mi casa y en el momento me quedé congelada, que es una de las cosas que suelen pasar. Siempre se imagina que cuando te pasa una cosa de estas tú vas a responder, como mejor dicho, o sea, contestando y no sé qué, pero cuando te sucede te asustas tanto que te quedas congelada la mayoría de las veces. Y eso es lo que me pasó a mí. No era ni mucho menos la primera vez que a mí me sucedía una cosa así, pero este día llegué a mi casa y agarré papel y boli y empecé a dibujar a una personaje de cómic que llegaba al metro de Barcelona, que estaba al lado de un abuelo que al principio le parecía muy simpático, luego que resultaba que era un viejo verde, y al final de la viñeta terminaba muy distinto a la realidad, y es que el personaje de cómic agarraba al abuelo,
lo echaba a las vías del tren, el tren pasaba y el viejito explotaba, ¿no? Y yo ahí encontré una especie como de poder dentro de mi vulnerabilidad como chica de 22 años, 23 creo en ese momento. Encontré un lugar donde me podía reír y de las cosas que me estaban resultando, ahora me doy cuenta, tremendamente violentas y que luego me cohibían en distintas áreas de mi vida, porque eso nos pasa a las mujeres. Aprendes tanto a vivir tensionada que terminas tensionando otras áreas de tu vida, ¿no? Y en ese momento no me daba cuenta de lo violento que era, pero me pude empezar a reír con mis compañeras y con mis amigas y le metíamos muchísimo chiste a todas esas situaciones surrealistas de una compañera tenía un jefe que le hacía masajes, que le pasaba por detrás y le hacía masajes para decirle lo bien que trabajaba y no sé qué, el jefe de 40 y pico, ella de 20 y tantos. Este tipo de cosas, ¿no? Que hemos vivido las mujeres siempre. Llegábamos a casa, hablábamos lo que había sucedido y Lola Vendetta entraba en acción en una viñeta y se vengaba de todo eso, ¿no? Y nos lo pasábamos súper bien. Y era súper gore y súper bestia, pero nos reíamos mucho y empezó así realmente. Luego fue que con el tiempo y con quererle dar más y más dimensión al personaje empecé a plantearme, ¿tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Qué personalidad tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? ¿Qué le da risa? ¿Cómo es su sentido? Entonces empecé a componer. Construiste el personaje. Claro, pero no fue yo tengo una intención de hacer un personaje, lo construyo y luego lo saco a la luz. Empiezo a sacarlo a la luz, pero sin entender muy bien qué estoy haciendo. O sea, en ese momento tampoco te creas que entendía mucho lo que iba a pasar o lo que estaba pasando incluso, ¿no? El personaje pegó un despunte espectacular. En Latinoamérica se empezó a compartir en países donde yo en ese momento no había estado jamás, no había estado en Latinoamérica en ese momento. Y yo alucinaba porque decía, pero ¿cómo puede ser? Me parecía como de locos que me estuviera pasando eso. Que sabes que pienso ahora que, claro, el origen del personaje se dio porque ocurrió algo en un contexto muy específico en tu caso, ¿no? Situaciones de tu entorno español, pero que empezó a tener resonancia en otras partes del mundo porque tristemente... se nos pasa en todo lado. Sí, son situaciones universales, tristemente. Entonces, eso es algo que quería preguntarte porque de pronto sé que tú escribiendo y dibujando desde tu contexto tienes esta visión, obviamente de, por lo menos al inicio, ¿no? Cuando empezaste a desarrollar el personaje, del entorno más inmediato, pero ¿te diste cuenta en algún momento que esto resonaba en otras partes del mundo por esa situación? Eso fue increíble. Recibir mensajes de mujeres diciendo, Dios mío, soy yo. Lo he pensado tantas veces esto de echar al viejito a las vías del tren. No lo haría nunca, pero te juro que verlo ilustrado me da un gusto, ¿sabes? Sí. Porque me he sentido muy impotente y he tenido mucho miedo muchas veces, ¿no? Me decían mujeres de muchos lugares. Entonces, claro, a nivel personal fue impresionante porque si en algo ha ganado durante muchos años el patriarcado sobre nosotras es en que creemos que nos pasa a nosotras y a nadie más, que no es algo colectivo. Y por eso está siendo tan revolucionario que las mujeres, incluso a través de las redes, hagamos cosas así, ¿no? Que hablamos con mujeres de otro lado del mundo y les digamos, hey, ¿qué sucede también? Que esto nos pasa a todas, que no estás sola, que es que nos pasa así, ¿no? Y estos poderes ejercen presión sobre nosotras de esta manera, ¿no? Y eso es súper poderoso porque de repente, para empezar, te quita la culpa, dejas de sentirte tonta, dejas de sentir que es tu culpa haberte metido en según qué circunstancias. Te das cuenta de que tampoco había mucha opción y de que no había mucha opción de que tú te dieras cuenta a tiempo, porque el contexto estaba creado para que tú cayeras de cuatro patas en la situación, ¿no? Sí. O para que te encontraras ahí y pareciera accidental, pero no lo es. Y eso fue increíble, o sea, fue increíble de repente llegar a Colombia y encontrarme a una mujer que me decía que Lola Vendetta la había sacado de una relación de violencia machista y yo diciendo, ¿qué? En ese momento no había ni publicado un libro y era como, ¿qué? O sea, ¿cómo? Cuando yo en realidad, cuando dibujaba Lola Vendetta al principio, me sentía como culpable porque era tan bestia que a veces pensaba, uy, esto no es nada pedagógico. O sea, yo que soy hermana mayor y siempre he sido profesora de niños, o sea, he trabajado muchos años de monitora de niños voluntaria y luego de profesora, claro, tenía como ese chip de siempre tener que hacer cosas como muy cute. Sí, llevarlos por el buen camino, ¿no? Digo, claro, de la ortodoxia. Educar
Y de repente me encuentro haciendo salvajadas y pasándomelo súper bien, ¿no? Y sigo ahí, o sea, pasándomelo teta. Sí. Me lo estoy pasando teta. Creo que ocurre en el libro, en la historia, en esta historia en particular, resalta esa relevancia de esas redes de apoyo que en el caso de las redes sociales han servido para fortalecer, para conocer otras realidades y para retroalimentar las experiencias. En el caso del libro resalta que Lola jamás está sola, ¿no? Como le dicen al principio, cuando aprendes qué te hace feliz, ya nunca vuelves a estar sola, ¿no? Ella siempre tiene Sí. cerca de ella, aunque quizá no lo vea al principio, ¿no? Sí. Bueno, una de las grandes cosas que consigue un maltratador con su víctima es aislarla, porque en el momento en que tú aíslas a una persona pierde poder. Las personas ganan poder en función del poder, y puede ser poder muy positivo, pero no necesariamente poder negativo, pero las personas ganan poder en función de si hay personas a su alrededor que las sostienen, que sostienen sus ideas, que validan sus emociones, que validan sus ideas, sus puntos de vista, ¿no? Y si tú aíslas a una persona es muchísimo más fácil minarle el cerebro, ¿no? Y hacerle muchísimo daño. Entonces, Lola Vendetta sale de esta situación de maltrato en este libro y tiene este aislamiento que parece una cosa como autoprovocada, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas supervivientes de violencia machista, pero que tiene que ver con es una de las consecuencias, de hecho, de la estrategia mental que se traman este tipo de personajes, ¿no? Con invitaciones a reflexionar sobre si realmente tus amistades te hacen bien o no te hacen bien, criticar algo de tus amigos y razonártelo mucho, empezar a hacerte sentir como más insegura con tus amistades y así, con comentarios, con cosas, ¿no? Que hacen que lentamente digas, uff, ya no me apetece esta persona, tampoco me apetece esta otra, tampoco tal. Si donde yo estoy bien es al lado de mi pareja, ¿no? Y cuando consigue esto, ahí ya la cagaste, porque eres el target más vulnerable del mundo. Por eso es tan importante las amistades y esa red, porque son las que te sacan y las que te hacen, son tu puerto a tierra, son tus raíces. Que lo que me parece curioso, ahora que hablabas de cómo Lola empezó siendo muy gore y despiadada, ¿no? Sí. Pero claro, en este libro es sumamente vulnerable. Sí. Si algo es prácticamente toda la novela gráfica es que está en un espacio de vulnerabilidad extrema. En el más extremo de todas las sagas, sí. Sí. Eso debió ser también complejo mover a tu personaje hacia allá, ¿no? Sí, porque claro, cuando yo empecé con Lola Vendetta, lo que más me divertía del personaje era toda esta faceta chulesca que tiene, y parecía que le importaba tres pepinos todo, y ella iba y contestaba, y catanazo viene, y no sé qué, y vacilaba a todo el mundo. Eso me parecía muy divertido, ¿no? En el momento en que yo empiezo lentamente a llevar al personaje hacia este camino, hacia este libro, hay un momento en que tengo que decidir que si voy a hablar del shock postraumático después de haber vivido una relación de maltrato, si se lo hago vivir a Lola o a alguna de sus compañeras, ¿no? Y al final decidí que lo viviera Lola, porque de alguna manera si yo estaba agarrando a un personaje, a una de las chicas del libro, y ya parecía, una de las candidatas era Maite, ¿no? La rubia, que es como más vulnerable en los libros anteriores, como más cursi, es como más sweet, como que es más fácil embaucarla, ¿no? Y pensé, quizás puede ser Maite la que me sirva para contar todo esto. Y luego pensé, no, porque esto no sería justo. Es decir, yo durante todos estos años de trabajar con La Vendetta he estado hablando muchísimo con distintos colectivos, pero muchísimo con mujeres supervivientes de maltrato, ¿no? Y muchas de ellas son mujeres muy fuertes, incluso abogadas, médicos o jefes de su departamento en la empresa donde estén trabajando. Personas que pueden llegar a ser líderes, pero en sus casas viven maltrato. Y lo que pensé es, si yo pongo a una personaje que sea vulnerable desde el inicio, todas estas mujeres súper fuertes no se van a ver reflejadas en ella. Por eso decidí poner a Lola Vendetta. Es la más fuerte de todo el libro, sabemos que es la más fuerte, sabemos que lo va a volver a ser porque es Lola Vendetta, pero cayó como han caído tantas otras mujeres, y eso no significa que no sea una guerrera, eso no significa que no vaya a levantar la cabeza, y eso no significa que no sea valiente. Que claro, es parte de ser humano, ¿no? Es decir, esos momentos Total. de bajón y de sentirte completamente desprotegida, pero también recuperar la conciencia de que puedes reempoderarte, ¿no? Claro, con todo lo que implica. Pero esa conciencia de reempoderarte es tan importante, que quede claro, al menos es el discurso que yo quiero dejar claro en este libro, que recuperar la conciencia de que puedes empoderarte viene por
tener una red de personas a tu alrededor que te recuerdan quién eres, que mereces ser amada y amado a pesar de millones de factores, que puedes pedir ayuda, que mereces que te cuiden y que te arrullen cuando estás mal, ¿no? Eso es lo que más se empodera del mundo. Sí. Porque entonces uno desde ahí sí que puede como pegar el salto y alzar la voz, ¿no? Es muchísimo más reconfortante hacerlo desde ahí. Pensaba ahora si Lola te ha servido durante estos 10 años como una especie de laboratorio de experimentación social. ¿Cómo me gusta esto? Espera, esto me lo voy a apuntar porque sí, como laboratorio, me gusta, ¿eh? Espera ahí que lo apunto porque sí me ha gustado. Sí, mira, a mí yo me he roto la cabeza desde siempre con el tema de querer entender cómo funcionan las personalidades, cómo funciona la cabeza de la gente, qué les sucede en el coco, en el cerebro, para tomar determinadas decisiones, es algo que siempre me ha fascinado muchísimo. Entonces, lo que dices del experimento social, bueno, en este libro ya cobra un sentido máximo porque lo hice de verdad. O sea, agarré un personaje, hice pasar a mi audiencia por el proceso de creación de este personaje, configuraron con un juego en redes sociales narices, bocas, cuerpos, pieles, pelo, manera de vestir, todo. Crearon democráticamente un personaje, se enamoraron de ese personaje, la gente me mandaba mensajes diciendo amo a Bruno, escogieron un nombre también, es Bruno, amo a Bruno, Bruno es guapísimo, Bruno se parece a mi hijo, Bruno es como mi novio, Bruno es como mi amor platónico, Bruno se parece a este actor, Bruno se parece a mí, y yo pensando, wow, porque yo sabía quién era Bruno. Y ese fue como mi máximo experimento, ¿no? De conseguir que la gente se enamorara de Bruno para que luego abrieran el libro y vivieran algo parecido a lo que ha vivido Lola con Bruno, que es enamorarse y que te rompan el corazón, ¿no? Y no solo el corazón, sino que te rompan la autoestima y que te rompan todo, ¿no? Y si podía conseguir un poquito esa sensación de no puede ser que Raquel Rivarossi nos haya hecho esta jugarreta, igual que una está con alguien así y dice, no puede ser que me haya dicho esto. Seguro que le pasa algo más. Seguro que tiene no sé qué, ¿no? Que te rompes un poco la cabeza para poder justificaciones. Claro, si yo podía conseguir esta sensación de estar un poco perdida en la audiencia, para mí era todo un logro, ¿no? Sí, en ese sentido el libro empezó antes, ¿no? Empezó mucho antes de la historia de envolverse con este personaje. Uno de los proyectos que me sirvió mucho para este libro fue un proyecto que en realidad yo hice en 2018, que es un mural en Madrid que lo hice con la colaboración de 25 mujeres supervivientes de violencia machista con las que hicimos como bocetos, ejercicios. Yo las puse a analizar qué es lo que les había pasado desde el momento en que habían escapado de casa hasta el momento en que habían entrado a una habitación con 25 mujeres más para pensar un mural feminista que iba a ir en una pared pública en Madrid, ¿no? Entonces, queríamos hacer como todo ese trayecto para ver qué puntos en común había en las historias de todas. Y una de las palabras que salía en todas las historias era justamente la palabra que hayas dicho tú, que es red. En todas las historias salió la palabra red como un ingrediente imprescindible para salir de un shock postraumático o una relación de maltrato, ¿no? Y ese proyecto jamás, o sea, yo sí que pensé que en algún momento me gustaría como concretar más en este tema, pero nunca pensé que me serviría tanto esos ejercicios para luego crear un guión. Pasaron 4 años o 5 años entre un evento y el otro, ¿no? Que nunca te lo esperas realmente, o sea, nunca sabes dónde va a terminar un proyecto, porque yo pensé que el proyecto del mural se había terminado allí, ¿no? Y sin embargo resurgió una y mil veces hasta que lo metí en el libro y fue como, ¡hala! ¿Cuántas veces ha resucitado este proyecto del mural? Además que es muy bonito porque al mismo tiempo yo hago mis guiones, mis cosas, pero por el otro lado las 25 mujeres se juntaron, montaron una compañía de teatro como una especie de grupo, hacen exposiciones, hacen pinturas, llenan galerías y es como, ¿sabes? Digamos que ese fue tu proceso de investigación, ¿no? Sí, yo llevo investigando en esto desde que tengo uso de razón feminista, ¿sabes? Es como un tema que me cautiva mucho a la hora de analizarlo, me atrapa mucho porque me parece de un nivel de crueldad muy elevado el aprovechar la intimidad y aprovechar el momento en que no hay público ni nadie está mirando para pulverizarlo el cerebro a alguien. Me parece de un nivel de estrategia perverso, muy duro.
alevosía bárbara. ¡Guau! Brutal, porque mira, todos hemos discutido con compañeros de clase así, haciéndonos como los chulescos delante de otros, como para demostrar que no éramos tan cobardes, ¿no? Pero luego si te quedabas en el 1-1, lo que solía pasar siempre era que terminabas en una conversación, solucionando. En el 1-1 sin público, se te desvanecía el ego y lo que hacías era hablar. Sin embargo, hay personas que en el 1-1 no hacen eso, se dedican a minar e incluso recrearse en ese ejercicio, ¿no? Y eso a mí me generaba muchas dudas y por eso tenía como que resolverlas y pasarlas a cómic para poderle resolver dudas a más personas. Se me ocurre que al inicio hablaste de cómo el humor fue como este mecanismo para lidiar con esa situación, ¿no? Llevarlo hasta el otro extremo, llevarlo hasta el absurdo de hay que tirar al viejito a las vías del tren. Yeah. En este libro que trata estos temas de mucha sensibilidad, que requieren mucha conciencia para enfrentarlos, no solo para conocer acerca de ellos, sino cuando se viven estas situaciones. Y sin embargo, no deja de haber ese humor, es decir, sigues teniendo esa cualidad. Bueno, que le hayas puesto acento argentino a la muerte, me parece genial. Eso es guay, ¿no? Eso me encanta. Sabrás que en México tenemos esta relación con la muerte, con la figura. Con la muerte, ¿no? sí. Pero siempre es esto muy sacralizado, aunque nos reímos de ello, pero haces es darle un carácter completamente distinto. Bueno, es un niño o una niña, o sea, es una niña pequeña, o sea, es chiquitico. Sí. Yo siempre cuando la creé, luego pensé, si algún día se hiciera una serie como de personas, me encantaría que fuera la que está dentro del disfraz, fuera una niña argentina, pequeña, hablando con voz de niña, ¿sabes? Como muy sabionda, pero muy boludo. Pero ¿cómo? ¿Sabes? A la manera de Mafalda, ¿no? Quizás. Claro, sí, pero a mí este personaje de la muerte me encanta. Me encanta hacer esto también con los personajes que son como mitológicos o bueno, del ámbito religioso, ¿no? Dios, en los cuentos en los cómics de Lola Vendetta, Dios no, más que omnipotente, es muy torpe. O sea, y la muerte, que representa que es como el ser más temido de la vida, justamente, es una niña pequeña, con lo cual ya deja de dar miedo, y encima tiene como ansiedad. Y no en el libro anterior, en el de Una habitación propia con wifi, se muere el abuelito de Lola Vendetta. Ahí es donde aparece la muerte por primera vez. Aparece la muerte por primera vez en la vida y en los libros de Lola Vendetta. Y Lola Vendetta empieza a hablar con la muerte. Y la muerte tiene ansiedad del rol que le ha tocado en la vida. O sea, no le gusta trabajar de eso. Es como, yo no quiero tanto laburo, ¿viste? Y es como... A mí este personaje, cuando di con este personaje pensé, es que la amo, necesito hacer una escultura de esto, o sea, necesito tenerla en mi casa, sí, porque me gusta generar ese doble juego incluso en las conversaciones, ¿no? Yo es que amo la muerte de Lola Vendetta, es como rarísimo, ¿no? Que ames a un personaje que significa a lo que tanto miedo le tenemos a los seres humanos, pero es que te maltraten y me pongo seria ahora, pero es que te maltraten tiene mucho que ver con la muerte, ¿sabes? O sea, encontrarte en esa situación de no poder salir y de que tu vida, toda tu luz vital se ve apagada y amenazada por una persona que deliberadamente quiere hacerte daño, tiene mucho que ver con la muerte. Tiene mucho que ver con la sensación de morirse y de desvanecerse y de desaparecer. Por eso en este libro yo quería poner a la muerte ahí, que al principio no acabas de entender por qué está en el libro. Dices, ¿pero qué hace está aquí, no? Porque aparte no logra su objetivo al inicio, no logra hablar con Lola. Ya, no logra hablar con Lola porque hay un personaje que impide todo el rato que eso suceda, que es Pepito, que es el perro. Sí. Que eso es algo también que yo quería ilustrar. Yo tengo un perrito que se llama Pepito, que de hecho está... Lo vi hace un momento, lo vi por ahí. Sí, se asomó por aquí, ¿no? Sí. Ese es, por supuesto, voy a crearle un personaje a mi perro, que a mí me parece el mejor perro del mundo, pues obviamente me entusiasmó, pero algo que es muy significativo de las historias de maltrato es la relación que muchas veces tienen las mujeres que sobreviven con sus mascotas, porque la que tiene hijos tiene que tirar del carro porque ahí hay un niño y aunque estés hecha una mierda tienes que seguir. Pero la que tiene una mascota desarrolla una relación bastante así. O sea, ese perrito necesita hacer pipí, tiene sus necesidades, tiene que salir. Y entonces esas mujeres tienen que moverse, salir. Y cuando ellas en realidad están tan rotas
que se quedarían quietas porque tienen mucho miedo. Pero de repente puedes caminar por la calle y vas con un perro. Que quieras o no, el perro, cuando camino por la calle con Pepito y hay algo a lo lejos que se mueve y él no detecta qué es, el tío gruñe. Entonces ya toda esta manera de comportarse de Pepito pensé, me gusta añadirle este personaje a Lola Vendetta en un momento vulnerable porque es como una especie de protección muy cute y muy chiquitito porque no es un perro grande. Pero es como esa especie de protección animal que este personaje tiene con ella, ¿no? Sí, que además como vemos a los perros con este amor incondicional que no importa lo que Sí, yo los pase, van a amo. estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo es que he tardado mucho en poner un perro en esta saga. No entiendo, te lo juro. Yo soy loca de los perros y no entiendo por qué metí un gato antes. O sea, hay un gato que vive con la mamá de Lola Vendetta desde el libro número 1 y yo no entiendo por qué puse un gato antes. Es que no lo entiendo. Y ahora lo veo y digo, si esto es muy, muy poco yo, con lo que me gustan a mí Sí. los perros, de verdad. Bueno. Antes de despedirnos, no quiero dejar de preguntarte sobre la música, porque bueno, Ay, tiene un rol importante aquí en el libro, la música, pero también, bueno, sé que tiene un rol importante para ti como creadora, tu música. Háblame un poquito de esto, de bueno, este interés. yo durante todos estos años de Lola Vendetta iba grabando audios en mi móvil. Me ocurrían canciones, entonces iba por la calle y así como si estuviera grabando un audio para mi amiga, me grababa la canción que me estaba viniendo a la cabeza, ¿no? Entonces empezaba pues por ejemplo, hay una canción que se llama Alma Triste, que es una chacarera, ¿no? Y entonces yo empezaba, alma triste, abrázame, alma triste y sin calma, pero sola por la calle en plan, voy a registrar esto porque tengo esta idea y como yo no sé componer en sí mismo, o sea, yo no sé bajarlo a lenguaje musical sobre un papel, yo lo único que puedo hacer es hacer muchos audios para luego enseñarle los audios a un productor y decirle esto es, y me dice, vale, estoy entendiendo. Lo chulo también fue que me dijo, estoy entendiendo perfectamente lo que quieres. Digo, te lo voy a tocar en guitarra y me dices si es la opción A o la opción B. Y entonces era muy interesante porque era como, es esto, pero con esto al final. Es esto, pero con... Y vamos armando ahí. Porque claro, mi lenguaje realmente es el dibujo, pero la música lo tengo como muy inconsciente porque en mi casa siempre se han tocado instrumentos, hay músicos, bueno, total que yo durante estos años grababa estas canciones y en el confinamiento decidí grabar el disco durante la pandemia, grabar un álbum musical de 10 canciones, entre las cuales había muchas canciones que ya contaban una historia, que yo pensaba en ilustrar, pero no sabía cómo hacerlo, pero no sabía si el tema, si me quería poner de lleno en este tema, porque era un tema que le tenía mucho respeto, que me daba mucho miedo y así. Cuando yo creo la historia de Lola Vendetta, hago una serie de escenas que son exactamente iguales que las canciones que yo he... De hecho, una canción que habla, que dice un peine en la copa al móvil y algo de ropa, 2 pares de zapatos y poca cosa más, porque es lo que Lola Vendetta pone en su maleta para irse. La copa menstrual, el móvil, algo de ropa, 2 pares de zapatos y poca cosa más, para escaparse de casa de Bruno, ¿no? De la casa donde vivía con Bruno. Y entonces dice, la gente parece que no se ha dado cuenta que mis alas abiertas ocupan todo el lugar. Si las agito y vuelo, me pongo a volar, ¿no? Y es la sensación que tiene la Vendetta cuando ha agarrado la maleta y ha salido de casa y se ha ido de la casa donde está viviendo con Bruno, ¿no? Que tiene ese primer momento de su vida donde me liberé, pero ella no sabe que detrás viene el shock postraumático, ¿no? Y yo siempre había querido poner bandas sonoras en mis libros. De hecho, en No la Vendetta y los hombres, que es el tercer libro de La Vendetta, puse canciones de otra gente, como links a canciones que me inspiraban. Y siempre pensé, quiero ser yo la que ponga estas canciones, ¿no? Y esta vez lo hice. Y bueno, pues me he enredado en estas y supongo que tendré que hacer la banda sonora para el libro siguiente. Justo te iba a preguntar. Te iba a preguntar si es algo, la música es un camino que te interesaría seguir, digamos, con todo lo que incluye. Mucho. Me gusta mucho, pero no me gusta nada la idea de hacer giras de estas interminables y dividir y eliminar de la faz de la tierra la posibilidad de tener raíces y familia. O sea, no es algo que me emocione eso, pero crear música y cantarla en determinados contextos que yo digo, vale, aquí sí hagamos un concierto, aquí sí, esto sí que me gusta mucho, 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 mucho. O sea, yo creo que en no era muy consciente de esto, pero cuando fusioné el álbum musical, que además me quedó colgado porque el tema de los conciertos me ponía nerviosa y era como, es que no quiero, realmente no me gusta tanto la idea de
gracias por venir a un concierto. No, o sea, de vez en cuando sí, pero no quiero que mi vida se convierta en esto. A mí me gusta mi soledad de escribir, me gusta lo que me está pasando ahora, mi ritmo de vida me gusta y no quiero que de repente encontrarme viajando por toda España en una furgoneta. Me aburre soberanamente pensar eso. Sin embargo, crear música con amigos para ponerlo en el libro y que luego la gente pueda disfrutar esto con un libro en la mano, eso sí me parece delicioso. O sea, me entusiasma muchísimo y creo que lo voy a seguir haciendo, sí, sí. Sí, no, y le da una dimensión extra a tus historias que además lo vuelve mucho más íntimo, ¿no? Es una historia que se cuenta también a través de los oídos, entonces eso es muy bello. Yo la verdad es que sí, que estoy muy entusiasmada, que me ha gustado el resultado y creo que voy a seguir. Pues me da mucho gusto escuchar eso porque yo la verdad soy uno de tus fans latinoamericanos acá de Lola, y bueno, te agradezco mucho eso y también mucho te agradezco la música que ha sido maravillosa también escucharlo. Ay, qué guay que me digas esto, me entusiasma. Voy a seguir Sí. con la música. Ojalá, digo, yo sé que estás recién en la gira promocional y en todo el carrusel de este libro, pero por favor, sigue haciendo los demás. Vale, muchas gracias. Lo voy a seguir haciendo. Sí, por favor. Bueno, yo la verdad es que disfruté muchísimo platicar con Raquel Rivarossi y espero que tú lo hayas hecho tanto como yo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta acá, hasta el final del episodio, y como un pequeño premio para quienes llegaron hasta aquí va un anuncio. La próxima invitada en Tinta y Voz será Olivia Terova, joven escritora mexicana que acaba de publicar un libro de ensayos llamado Dinero y Escritura. Si todavía no lo haces, no te olvides de suscribirte a Tinta y Voz en tu plataforma de podcast favorita. Tu suscripción me ayuda a llegar a muchísimas más personas, así que por favor déjame tu opinión, una reseña o cualquier comentario, todo es bienvenido. Además, puedes unirte al newsletter en tintayvoz.substack.com para mantenerte al tanto de todas las novedades. Al suscribirte, también podrás disfrutar de contenido exclusivo, mis recomendaciones personales sobre novedades literarias. Me encantaría conocer tu opinión sobre este episodio, así que escríbeme en mis redes sociales. Me encuentras como @angelsots, con S al final, en X, antes Twitter. Y en Instagram también. Pues nada más comparte el podcast con tus amigues, con tus familiares, con cualquier persona que creas que lo va a disfrutar. Y si tienes alguna sugerencia, algún tema o alguna petición para futuros episodios, por favor déjame un comentario. Así que nuevamente, gracias por sintonizar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Tinta y Voz. Un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.